Cordial saludo. El día de hoy vengo a presentar la audiencia del capítulo número 8, Tanto Gusto. Imagina que alguien te informa de que tu amigo fulanito o tu amiga sutanita ha sido detenido por conducta inmoral en la vía pública. Puedes estar seguros de que su inmoralidad no consistió en saltarse un semáforo en rojo o en haber dicho a alguien una mentira muy gorda en plena calle, ni tampoco que hayan sustraído una cartera aprovechando las aperturas urbanas. Lo más probable es que el salido fulanito se dedicase a palmear con rudo aprecio el trasero de las mejores jamonas que se fueran cruzando en su camino, o que la descolocada sutanita, tras unas cuantas copas, se haya empeñado en mostrar a los viandantes que su anatomía nada tiene que envidiar a las demás. Atrevida modelo. Y si alguna persona de las llamadas respetables te anuncia en tono severo que tal o cual película es inmoral, ya sabes que no se refiere a que aparezcan varios asesinatos en la pantalla o que los personajes ganen dinero por medios poco limpios, sino tú sabes a lo que se refieren. Cuando la gente habla de moral y sobre todo de inmoralidad, el 80% de las veces, y seguro que me quedo corto, el sermón se trata de algo referente al sexo. Tanto que algunos creen que la moral se dedica ante todo a juzgar lo que la gente hace con sus genitales. El disparate no puede ser mayor y supongo que por poca atención que le hayas dedicado a lo que te vengo diciendo hasta ahora, ya no se te ocurrirá compartirlo. En el sexo, de por sí, no hay nada más inmoral que en la comida o en los paseos por el campo. Claro que alguien puede comportarse inmoralmente en el sexo, utilizando para hacer daño a otra persona, por ejemplo. Lo mismo que hay quien se come el bocadillo del vecino o aprovecha los paseos para planear atentos terroristas. Y por supuesto, como la relación sexual puede llegar a establecer vínculos muy poderosos y complicaciones afectivas muy delicadas entre la gente, es lógico que se consideren especialmente los miramientos debidos a los semejantes en tales casos. Pero, por lo demás, te digo rotundamente que en lo que se hace disfrutar a dos y no daña a ninguno no hay nada de malo. El que de veras está malo es quien cree que hay algo malo en disfrutar. No, solo es que tenemos un cuerpo, como suele decirse, sino que somos un cuerpo, sin cuya satisfacción y bienestar no hay vida buena que valga. El que se avergüenza de las capacidades gozosas de su cuerpo es tan bobo como el que se avergüenza de haberse aprendido la tabla de multiplicar. Desde luego, una de las funciones individualmente importantes del sexo es la procreación. ¿Qué te voy a contar a ti, que eres hijo mío? Y es una consecuencia que no puede ser tomada a la ligera, pues impone obligaciones ciertamente éticas. Repasa, si no te acuerdas, lo que te he contado antes sobre la responsabilidad como reverso inevitable de la libertad. Pero la experiencia sexual no puede limitarse simplemente a la función procreadora en los seres humanos. Los dispositivos naturales para asegurar la perpetuación de la especie tienen siempre otras dimensiones que la biología no parece haber previsto. Se les añaden símbolos y refinamientos, invenciones preciosas de esa libertad sin la que los hombres no seríamos hombres. Es paradójico que sean los que ven algo de malo o al menos de turbio en el sexo, quienes dicen que dedicarse con demasiado entusiasmo a él animaliza al hombre. La verdad es que son precisamente los animales quienes solo emplean el sexo para procrear, lo mismo que solo utilizan la comida para alimentarse o el ejercicio físico para conservar la salud. Los humanos, en cambio, hemos inventado el erotismo, la gastronomía y el atletismo. El sexo es un mecanismo de reproducción para los hombres, como también para los ciervos y los besugos. Pero en hombres produce muchos efectos, por ejemplo, la poesía lícrita y la institución matrimonial, que ni los ciervos ni los besugos conocen. Cuanto más se separa el sexo de la simple procreación, menos animal y más humano resulta. Claro que ellos se derivan consecuencias buenas y malas. Como siempre que la libertad está en juego,
pero de ese problema te vengo a contar casi desde la primera página de este rollo. Lo que se agazapa en toda la extensión sobre la inmoralidad sexual no es nada más ni menos que uno de los más viejos de temores sociales del hombre, el miedo al placer. Y como el placer sexual se destaca entre los más intensos y vivos que pueden sentirse, por eso se ve rodeado de tan enfáticos recelos y cautelas. ¿Por qué asusta el placer? Supongo que será porque no nos gusta demasiado. A lo largo de los siglos, las sociedades siempre han intentado evitar que sus miembros se aficionen a darle marcha al cuerpo a todas horas, olvidando en el trabajo, la prevención del futuro y la defensa del grupo. La verdad es que uno nunca se siente tan contento y de acuerdo con la vida como cuando goza, pero sí se olvida de todo cuando los demás no duran mucho vivo. La existencia humana ha sido en toda época y momento un juego peligroso, y eso vale para las primeras tribus que se agruparon junto al fuego hace millares de años y para quienes hoy tenemos que cruzar la calle cuando vamos a comprar el periódico. El placer nos distrae a veces más de la cuenta, cosa que puede resultarnos fatal. Por eso los placeres se han visto siempre acosados por tabúes y restricciones, cuidadosamente racionados, permitidos solo en ciertas fechas, etc. Se trata de precauciones sociales, que a veces perduran aún cuando ya no hacen falta, para que nadie se distraiga demasiado del peligro de vivir. Por otro lado están quienes solo disfrutan no dejando de disfrutar. Tienen tanto miedo a que el placer les resulte irresistible, se angustian tanto pensando lo que les puede pasar si un día dan la verdad del cuerpo del gusto, que se convierten en calumniadores profesionales del placer. Que si el sexo esto, que si la comida y la bebida lo otro, que si el juego lo demás allá. Que si basta de risas y de fiestas con lo triste que es el mundo, etc. Tú, ni caso. Todo puede llegar a sentar mal o servir para hacer el mal. Pero nada es malo solo por el hecho de que te guste hacerlo. A los calumniadores profesionales del placer se les llama puritanos. ¿Sabes quién es un puritano? El que asegura que la señal de algo es bueno consiste en que no nos gusta hacerlo. Él sostiene que siempre tiene más mérito de sufrir que gozar, cuando en realidad se puede ser más meritorio gozar bien que sufrir mal. Y lo peor de todo, el puritano cree que cuando uno vive bien tiene que pasarlo mal, y cuando uno lo pasa mal es porque está viviendo bien. Por supuesto, los puritanos se consideran la gente más moral del mundo y además guardianes de la moralidad de sus vecinos. No quiero ser exagerado, aunque el suelo suelo, pero ya te diría que es más decente y más moral el sinvergüenza corriente que el puritano oficial. Su modelo suele ser la señora de aquel cuento, ¿te acuerdas? La llamó a la policía para protestar de que había hecho unos chicos desnudos bañándose delante de su casa. La policía alejó a los chicos, pero la señora volvió a llamar diciendo que se estaban bañando, desnudos, siempre desnudos, un poco más arriba y que seguía el escándalo. Vuelta a alejarlos a la policía y la vuelta de protestar la señora. Pero señora, dijo el inspector, si hemos mandado a más de 1,5 kilómetros de distancia. Y la puritana contestó virtuosamente indignada, sí, pero los gemelos todavía sigo viéndoles. ¿Cómo a mi juicio el puritano es la actitud más opuesta que puede darse de la ética? No me oirás ni una palabra contra el placer, ni por supuesto intentaré de ningún modo que te avergüences, aunque sea poquito, por el apetito modo que te avergüence, de disfrutar lo más posible con cuerpo y alma. Incluso estoy dispuesto a repetirte con la mayor convicción el consejo de un viejo maestro francés que mucho te recomiendo, Michel de Montaigne. Hay que retener con todas nuestras uñas y dientes el uso de los placeres de la vida, que los años nos quitan de entre las manos uno después del otro. En esa frase de Montaigne
quiero destacarte dos cosas. La primera aparece al final de la recomendación y dice que los años no van quitando sin cesar posibilidades de gozo, por lo que no es prudente esperar demasiado para decirse a pasarlo bien. Si tardas mucho en pasarlo bien, terminas por pasarlo bien. Hay que saber entregarse al saboreo del presente, lo que los romanos resumían en el dicho carpe diem. Pero esto no quiere decir que tengas que buscar hoy todos los placeres, sino que debes buscarlo todos los placeres de hoy. Uno de los medios más seguros de estropear los goces del presente es empeñarte en que cada momento tenga de todo y que te brinde la satisfacción más dispares e improbables. No te obsesiones con meter a la fuerza en el instante que vives los placeres que no pegan. Procura más bien encontrarle el guiño placentero a todo lo que hay. Vamos, no dejes que se enfríe el huevo frito por esforzarte a contracorriente en seguir una hamburguesa, ni te amargues la hamburguesa ya servida porque le falte ketchup. Recuerda que lo placentero no es el huevo, ni la hamburguesa, ni la salsa, sino lo bien que sepas disfrutar con todo lo que te rodea. Lo cual me lleva al principio de la cita de Montaigne que antes te puse, pero para aferrarse con uñas y dientes al uso de los placeres de la vida, lo bueno es usar los placeres, es decir, tener siempre cierto control sobre ellos, que no les permita revolverse contra el resto de la forma que tu existencia personal. Recuerda, bastantes páginas con motivo de Esaú y sus lentejas recalentadas. Hablamos de complejidad de la vida y lo recomendable que es para vivirla bien no significa más de lo debido. El placer es muy agradable, pero tiene una fastidiosa tendencia a lo excluyente y si entregas a él con demasiada generosidad es capaz de irte alejando sin nada con el pretexto de hacértelo pasar bien. Usar los placeres, como dice Montaigne, es permitir que cualquiera de ellos te borre la posibilidad de todos los otros y que ninguno te esconda por completo del contexto de la vida, nada simple en que uno tiene su ocasión. La diferencia entre el uso y el abuso es precisamente esa. Cuando usas un placer, enriqueces tu vida y no solo el placer, sino que la vida misma. Te gusta cada vez más. Es señal de que estás abusando de notar que el placer te va empobreciendo la vida y que ya no te interesa la vida, sino solo ese particular placer. O sea, que el placer ya no es un ingrediente agradable de la plenitud de la vida, sino un refugio para escapar de la vida, para esconderte de ella y culminarla mejor. A veces decimos eso me muero de gusto. Mientras se trate de lenguaje figurado, no hay nada que pueda objetar por que uno de los efectos beneficiosos del placer muy intenso es disolver todas esas armaduras de rutina, miedo y trivialidad que llevamos puestas y menudo nos amargan más de lo que nos protegen. Al perder esas corazas parecemos morir respecto a los habituales somos. Pero para renacer luego más fuertes y animosos, por los franceses, especialistas delicados en esos temas, llaman al órgano la petite mort, la muertecita. Se trata de una muerte para vivir más y mejor, que nos hace más sensibles, más dulces o fieramente apasionados. Sin embargo, en otros casos, el gusto de que obtengamos amenaza con matarnos en el sentido más literal e irremediable de la palabra. O mata nuestra salud y nuestro cuerpo, o nos embrutece matando nuestra humanidad, nuestros miramientos para con los demás y para el resto de los que constituyen nuestra vida. No voy a negarte que haya ciertos placeres por los que pueda merecer la pena juzgarse la vida. El instinto de conversación a toda costa está muy bien, pero no más que eso, un instinto. Y los humanos vivimos un poco más allá de los instintos, o si no, la cosa tiene poca gracia. Desde el punto de vista del médico o el aconejado profesional, ciertos placeres nos hacen daño y suponen un peligro.
aunque para quienes tenemos perspectiva menos clínica sigan siendo muy respetables y considerables. Sin embargo, permiten que desconfíe de todos los placeres cuyo principal encanto parezca el daño y el peligro que proporcionan. Una cosa es que te mueras de gusto y otra bastante distinta es que el gusto conquista en morirse, o al menos ponerse a morir. Cuando placer te mata, o simplemente para darte gusto, o a punto de matarte o va en ti. Lo que en tu vida hay de humano lo hace que tu existencia ricamente compleja y te permite ponerte en el lugar de los otros. Es un castigo disfrazado de placer, una vil trampa de nuestra enemiga la muerte. La ética consiste en apostar a favor de la vida vale la pena, ya que hasta las penas de la vida valen la pena. Y valen la pena porque es a través de ellas como podemos alcanzar los placeres de la vida, siempre continuos. Es el destino a los dolores, de modo que si me das a elegir obligatoriamente entre las penas de la vida y los placeres de la muerte, elijo sin dudar las primeras, precisamente porque lo que me gusta es disfrutar y no padecer. No quiero placeres que me permitan huir de la vida, sino que me hagan más interesante y grata.